Muy buenas tardes. En primer lugar, pues agradecemos al Colegio de Abogados la amable invitación que nos ha hecho de participar en este evento. En realidad creo yo que es fundamental generar los diálogos sobre la ley que ya fue aprobada y que por lo tanto entrará en vigencia dentro de poco. Y creo yo que también es importante tener esos diálogos debido a que la República de El Salvador ha recibido muchísimo apoyo de la República de Costa Rica, al menos desde que yo estoy en la reforma judicial desde hace como 20 años, desde lo que yo recuerdo desde 1995. Por eso les mencionaba justamente a don Álvaro, a quien inmensamente también le agradezco el honor de haberme invitado, que tuve el gusto de conocer a don Edgar Cervantes y a don Luis Paulino Mora. Trabajamos prácticamente hasta unos meses antes del desafortunado fallecimiento de él. Y hemos trabajado también con otros juristas, jueces y abogados costarricenses. Por lo tanto, esa es una manera de agradecer, mostrarles qué es lo que hemos hecho nosotros en el proyecto que ya está en vigor. Ya no es ningún proyecto, al contrario, ya empezamos a revisar el código y ya estamos intentando revisarlo y buscarle otras reglas para mejorar el sistema. Sin duda, tratar de modificar una norma tan importante como un código procesal civil es de raíz un trabajo portentoso. Realmente, hasta que está en vigor el código o la ley procesal general, sabemos nosotros realmente los impactos que este ha creado dentro del sistema de fuentes del derecho, porque al fin y al cabo es una norma de carácter supletorio. Yo les puedo dar diversos ejemplos. Uno de ellos se refiere, por ejemplo, a la Ley Procesal Constitucional, que es una ley vieja, una ley de los 60, y sin embargo ha sido actualizado con aplicación supletoria del Código Procesal Civil y Mercantil, que justamente establece la regla de las audiencias para la inmediación, para que participen los abogados y conozcan las pretensiones de las partes en su caso. De igual manera, el Código Procesal Civil y Mercantil ha tenido un impacto en todo el derecho administrativo. Nosotros, al contrario del derecho español, que tiene su propia Ley General de Procedimientos Administrativos, o en Costa Rica, que tiene su propio Código de Procedimientos Administrativos, no lo tenemos. Así que imagínense ustedes que por cada actividad, los que somos litigantes, en cada ministerio, en cada superintendencia de pensiones, de financiera, hay que buscar procedimiento por procedimiento. Pues este código ha logrado justamente homologar o estandarizar aquellas reglas que obviamente la ley especial no establezca, y por lo tanto ha permitido una mayor agilización, mayor transparencia dentro del procedimiento de carácter administrativo. Pero también el Código Procesal Civil y Mercantil ha permitido revalidar justamente la reforma procesal penal. Y ya vamos a exponer un poco los antecedentes que tenemos nosotros en la reforma. En primer lugar, sin duda, el Código de Procedimientos Civiles de 1881 era absolutamente obsoleto, no solamente porque estaba basado en las reglas medievales que el profesor don Lorenzo Bujosa expuso inicialmente esta mañana, sino también porque la práctica procesal era un modelo de carácter escrito, una justicia de carácter delegado, también como don Ignacio nos expuso hace unos momentos, y en lo cual los jueces y los abogados estábamos bien cómodos administrando, presentando papeles, recibiendo papeles, porque los bufetes realmente funcionan bien repartiendo papeles con los juniors, con los colaboradores jurídicos, por todos los tribunales, y solo nos llegamos a notificar justamente cuando conviene impulsar el procedimiento. Mientras tanto, pues el expediente sigue congelado y sigue esperando justamente el segundo escrito que presentan los abogados en su caso. Sin duda, eso produce en los tribunales una acumulación exagerada. El legislador salvadoreño intentó más o menos evacuar toda esa carga procesal, creando la figura de la caducidad de la instancia, que como ustedes saben es inactividad de las partes, y justamente la reacción del Estado, de los tribunales, es archivarlo.
funcionó relativamente bien hasta que los jueces también les dio la ganería de resolver sobre el control de los expedientes y por lo tanto quedó prácticamente obsoleto, salvo cuando una parte estaba interesada, le presentaba un escrito y le decía, juez, ya caducó el procedimiento o la oportunidad o el chance procesal, como decía Chiovenda, de una de las partes. Entonces, consideren ustedes que además de ese ritualismo del sistema procesal civil viejo, pensado en un modelo medieval, pero no solamente eso, sino que además pensado justamente en una realidad. Los modelos judiciales no están exentos del modelo económico y tampoco están exentos de los intereses a lo largo de lo mismo. Y en un modelo económico como era El Salvador, monoexportador, monocultivista, en donde había mucho abuso, mucha explotación hacia campesinos y hacia trabajadores, pues obviamente el procedimiento civil jamás, y ningún juez jamás estaba pensando en protección de derechos fundamentales, mucho menos en derechos de carácter difuso o colectivo, como el derecho a la salud, derecho a la vivienda, que son derechos tan básicos y tan fundamentales que nosotros siempre hemos encontrado acá en Costa Rica como asuntos ya resueltos. Probablemente lo que se exija al sistema, al Estado, sea mejorar la calidad de dichos servicios, pero se da por default. Entonces, con todo ese tipo de obsolescencia, era completamente difícil pretender en tribunales. Además de eso, los mecanismos probatorios no permitían tampoco incorporar nuevas pretensiones justamente que necesitaban todo ese tipo de libertad probatoria y necesitaba justamente otro tipo de identificación de fuentes de prueba para trasladarlas al tribunal. Eso sin duda generó una crisis, pero obviamente, pese a los intentos en la década de los 50, en la década de los 60, 70 y en 1994, 95 más o menos, había otras prioridades en El Salvador y era justamente la violencia. Y coincido muy bien con don Ignacio. Las prioridades durante toda la moda de reforma judicial en América Latina se fijaron más en la reforma penal. Y por lo tanto los presupuestos, si ustedes revisan cada uno de los presupuestos de los poderes judiciales, casi el 50% de los recursos están invertidos en tribunales penales, en la justicia penal, en traslado de reos, en las audiencias, en los jueces de ejecución de medidas, en materia penitenciaria, etcétera. Pero las otras áreas han quedado abandonadas. Y eso que pese a que El Salvador más o menos en el 96 modernizó no solamente su jurisdicción penal, sino también la justicia de familia y la justicia penal juvenil, de la cual nosotros también tuvimos un gran aporte de los juristas costarricenses, entre otras nacionalidades. Y por lo tanto, luego de estas circunstancias, de este agravamiento o de la falta de funcionamiento de la justicia civil y mercantil, justamente hubo una decisión importante dentro del Estado para llevarla a cabo. Obviamente también no solamente habían demandas que la democracia establece, que el justiciable identifica y que por lo tanto intenta pretender en los tribunales para mejorar su protección jurisdiccional, sino que también habían otros movimientos dentro del entorno, que es justamente la inversión. Nuestros países requieren absolutamente no solamente la inversión privada de nuestros empresarios, sino que requieren la inversión de capitales por parte de inversionistas extranjeros. Y estaba presionado El Salvador justamente por el Tratado de Libre Comercio para establecer mecanismos de seguridad justamente para resolver aquellas controversias mercantiles o comerciales que hubieran en su caso. Por otra parte, debo mencionar que además de esa experiencia que tuvimos en la reforma oral del juicio penal, en la reforma oral del juicio de familia y del sistema de justicia penal juvenil, también hay que mencionar la importancia de la migración que ha tenido El Salvador en general, antes de la guerra civil, durante la guerra civil y posguerra civil. Hay aproximadamente 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. De 6 millones parecemos uruguayos, con la mitad de su población fuera de su país. ¿Qué significa eso? Significa justamente que las relaciones transfronterizas, las relaciones transculturales han sido también importantes para establecer el modelo que se adoptó.
Porque esa transculturización no solamente es de traer McDonald's o de traer Pizza Hut, sino que también es una transculturización de carácter jurídico, porque los salvadoreños que habían emigrado y que no encontraban justicia en El Salvador, regresaban pensando, o la siguiente generación, que sus derechos debían ser discutidos en cortes. Esa visión tan gringa, tan americana, que los derechos se discuten en cortes. Y justamente esa amalgama de circunstancias permitieron justamente crear condiciones para ir pensando en el modelo que se iba a establecer. Y como también bien mencionó el profesor Lorenzo, citando a Michele Tarufo, especialmente el libro sobre las fronteras, nosotros hablamos de entre las fronteras porque estábamos tan cerca de los Estados Unidos y la influencia transcultural de nuestra gente pues es bastante grande. Adoptamos un modelo de reglas de evidencia y de audiencia en el cual los abogados son fundamentales en el proceso. Esa transculturización también nos sirvió para adoptar un nuevo Código Procesal Penal en el 2010, en el cual se incorporan esos mecanismos en los cuales lo más relevante son las partes y no el juez. O no es que el juez no sea menos relevante, sino que tiene unas facultades distintas dentro de la actividad probatoria especialmente. Obviamente le dimos al juez funciones de dirección del proceso, de administración de casos, de gestión de tribunal, a través del secretario normalmente o a través de los sistemas administrativos que permitían al juez únicamente sentarse en audiencia. Obviamente eso solamente está en letra, pero razonablemente se lleva a cabo dentro de los tribunales con las facilidades que puede dar la Corte. ¿Cuál fue la hoja de ruta que se tuvo que hacer para comenzar a elaborar el proyecto de Código Procesal Civil y Mercantil? Bueno, conseguir financiamiento. Las comisiones redactoras, o la comisión redactora que se fundó, pues necesitaba justamente recursos, no solamente para las reuniones, sino también para los materiales o para realizar los talleres de discusión a lo largo del proceso. Y se recibió un apoyo de eso del Banco Interamericano de Desarrollo y de parte del gobierno de los Estados Unidos a través de su agencia, USAID. Y logramos también que la sala de lo civil, que normalmente son a nivel de altas cortes, siempre son muy conservadoras, empezara justamente a discutir políticamente junto con la sala de lo constitucional la posibilidad de liderar este cambio y estas reformas. Simultáneamente también con un grupo de profesores de educación clínica, y también por eso es importante los métodos de enseñanza que deben de cambiar en las facultades de Derecho. A través del método clínico presentamos por lo menos 16 demandas de inconstitucionalidad contra el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Bancos. Ahí salió aquella sentencia que mi amigo Rutilio Díaz la conoce muy bien, reduciendo la relevancia de los bancos dentro del juicio ejecutivo mercantil. Se logró que también los políticos se dieran cuenta que era totalmente obsoleto, porque ustedes saben muy bien que al legislador, si algo le lastima, es que le declaren inconstitucional su ley o que sea declarada inaplicable por los jueces. Por lo tanto, la múltiple utilización de diferentes estrategias permitieron justamente ir preparando al país de que era necesario llevar a cabo la reforma procesal civil y mercantil. Y es así como esta comisión elaboró unas primeras bases que se llamaron bases minuciosas y detalladas del Código Procesal Civil, que inicialmente solamente iba a verificar asuntos procesales de materia civil y posteriormente se agregó la posibilidad de que se incorporara la materia mercantil. Por lo tanto, nosotros tenemos, a partir de la vigencia del Código Procesal Civil y Mercantil, unificada toda la competencia mercantil, civil e inquilinato en los tribunales justamente de ese nombre, y ya vamos a ver si nos queda chance un poco la competencia funcional de esos tribunales. También se empezó a preparar los primeros proyectos del Código Procesal Civil y Mercantil, y justamente también fuimos a visitar in situ el sistema judicial en Uruguay, fuimos a visitar el sistema judicial español en Madrid, ya había entrado en vigor la LEC, pero también fuimos a ver el sistema laboral español,
que desde hace mucho tiempo es un sistema justamente oral, y yo creo que bastante funcional dentro de los modelos continentales. También tuvimos la oportunidad de ir a Puerto Rico, vimos justamente ese gran misterio del Discovery, y tomamos a bien algún tipo de reglas, pero es un modelo sumamente caro, que obviamente, pues para el litigio, y si no queremos crear obstáculos artificiales para el acceso a la protección jurisdiccional, algún tipo de reglas encontramos nosotros que no eran de carácter funcional. Es así que se llevó a cabo más o menos unos 3 años, casi 5 o 6 años, una discusión con toda la comunidad jurídica, jueces, operadores y estudiantes. Es decir, había un interés realmente en la comunidad jurídica, pese a que los grandes obstáculos, en mi opinión, fueron los grandes bufetes que estaban acostumbrados justamente a litigar en el juicio ejecutivo llevando escritos sin la presencia material de los abogados en su caso. En la discusión legislativa se tardó más o menos 1 año, se nombró una comisión ad hoc, hicieron algunas reformas al proyecto tal y como quedó. No fue el original, como mencioné también a mediodía, había durante el almuerzo a los colegas, habían algunas reglas de legitimación para ampliar justamente los procesos de carácter colectivo o de interés, especialmente enfocados en algunas características de las legitimaciones activas y pasivas en su caso. No había un procedimiento especial, pero que permitía justamente esas acciones de clase. Y en mi opinión, y en la opinión de la mayor parte de miembros, todavía ha quedado habilitado el código para dichas acciones. Lo único que probablemente por los montos estaríamos hablando de un proceso de carácter común. Otra estrategia que seguimos en aquella época dentro de esta hoja de ruta fue justamente la preparación de jueces desde el año 2006, 2005. Y en eso, pues nuestro amigo Álvaro fue uno de los participantes de la formación del famoso PFI, que es el Programa de Formación Inicial de Jueces, en donde jueces, aspirantes a jueces jóvenes, pasaron 2 años en la Escuela de Capacitación Judicial en El Salvador, preparándose en todas las materias, porque el primer nombramiento y el primer escalafón es obviamente la Judicatura de Paz. Pero había una muy buena formación en Derecho Sustantivo y en el Código Tipo para Iberoamérica. Ya empezábamos a discutir justamente como una de las fuentes formales que recibimos algunas reglas en abstracto de cómo debería de ser un proceso civil. Y como ya teníamos en vigor un proceso penal de carácter adversarial, pues practicábamos el litigio oral también con los jueces, porque al fin y al cabo los jueces son los que determinan las objeciones de las partes. Es relevante, por lo tanto, que un juez también conozca a interrogar, a contrainterrogar, para que sepa qué es al menos pertinente, porque la piedra fundamental del derecho probatorio moderno es justamente la pertinencia y obviamente la legalidad para hacer las determinaciones correspondientes. También logramos establecer un plan de capacitación centralizado con algunas materias para abogados particulares. Tuvimos una muy buena reacción por parte de las facultades de Derecho. Incluso yo les invito a visitar el sitio web del Consejo Nacional de la Judicatura, donde pueden encontrar ustedes un concurso interuniversitario que hicimos sobre moot court, pero en realidad es más trial skills, más que un verdadero moot court, porque el moot court en el modelo gringo significa nada más argumentación. El trial skills significa alegato inicial, interrogatorio, contrainterrogatorio, recontra y redirecto, y alegación final del caso. Por lo tanto, ustedes pueden encontrar ahí muchísimas prácticas de estudiantes justamente intentando vencer a la facultad contraria, y eso también permeó en la cultura jurídica de las futuras generaciones en lo que estaba justamente el proceso de discusión del código. También a la par, ¿cuánto? 10, 5. Muy bien. A la par también la Corte tomó la iniciativa de empezar a identificar el modelo de sala de audiencia. Eso es relevante. Los jueces necesitan todas las facilidades que sea posible justamente para que no le toque andar
revisando máquinas, revisando micrófonos, llamando a las partes en lugar que lo haga el ujiero o el colaborador jurídico, etcétera, etcétera, moviendo el aire acondicionado que no sirve o que está goteando, todo lo que ustedes se imaginan que puede existir materialmente y que se requiere como un mínimo de dignidad. Porque al fin y al cabo los ciudadanos pagan sus impuestos y por lo tanto también los tribunales deben de tener unas características básicas para que se administre de la mejor manera la justicia. En ese sentido, también la Corte, y mañana lo voy a mostrar en el modelo probatorio, unas decisiones que tuvimos también para la incorporación de software para la grabación de audiencia por audio y video, porque ahora la tecnología es un poco más barata y permite justamente a los tribunales de apelación ver las circunstancias en las que sucedieron los hechos en primera instancia. Ya casi para terminar, además de volver a mencionarles cuáles fueron las fuentes jurídicas que tuvo la comisión, entre ellos, por supuesto, el Código Modelo, el Código Procesal para Iberoamérica, las reglas de evidencia puertorriqueñas y federales, además de la LEC. Las características fundamentales que tiene justamente el nuevo Código Procesal Civil y Mercantil nos permite identificar el impacto que tiene en toda la justicia por ser derecho supletorio, pero también nos permite identificar que se redujeron al máximo los procedimientos especiales. Y lo más relevante son el proceso común, que son siempre procesos de carácter declarativo, procesos especiales que identificados como los procesos posesorios, los procesos monitorios y los procesos de inclinato, además del procedimiento de carácter ejecutivo, y establecimos un procedimiento especial para la ejecución forzosa. Debo aclarar que la ejecución forzosa no es para títulos valores como se creó únicamente el procedimiento ejecutivo, sino que nada más es para la sentencia definitiva y para los laudos de carácter arbitral y cualquier otra resolución que traiga aparejada justamente la ejecución de la misma, como la conciliación homologada dentro del tribunal. Hay unas reglas de finalización anticipada del proceso que son fundamentales. En mi práctica en tribunales, la mayor parte de jueces buscan exactamente lograr una conciliación y la mayor parte de litigantes intentan llegar a la conciliación porque la audiencia probatoria es sumamente cara, sobre todo cuando estamos hablando de prueba de carácter técnica, hay que movilizar recursos humanos, es casi como un arbitraje hablar de una audiencia probatoria, entonces se imaginan ustedes que también es un procedimiento que va a requerir algún tipo de subsidio en el caso de las personas de escasos recursos. Entonces el modelo está separado en una audiencia de carácter preliminar, en un proceso declarativo común y abreviado. En ese sentido, entre el común y el abreviado, la diferencia sustancial es que en el abreviado, después de la audiencia preliminar, si no se llega a un acuerdo conciliatorio, inmediatamente se realiza la audiencia de prueba. Es para asuntos de menor cuantía y para otro tipo de procedimientos como liquidación de responsabilidad civil en su caso. En ese sentido, nosotros seguimos más o menos el modelo austríaco de Klein, y que también está en el Código Procesal Civil tipo para Iberoamérica. Y ya la última. Desarrollamos y modelamos justamente una audiencia de carácter adversarial. En ese sentido, es ahí en el proceso común y en el proceso abreviado en donde se desarrollan justamente los principios de inmediación, concentración y contradicción, y en donde la carga de la prueba es para aquel que hace una afirmación. Es decir, el que realiza una afirmación cuando queda fijado el objeto del proceso, inmediatamente tiene que presentar el medio probatorio y realizar los interrogatorios que corresponda. También es relevante mencionar, o muy importante, que el Colegio de Abogados tiene que estar listo para los procesos de responsabilidad profesional. Un modelo de audiencias requiere justamente no solamente llevar a cabo una conducta de buena fe y de lealtad procesal y probidad, sino también controles del juez, controles de estrados del juez sobre los abogados, y aquel que realiza una conducta impropia, pues inmediatamente certificarlo al órgano contralor de la profesión jurídica. Hay una acentuación fundamental, como ustedes pueden ver, en los poderes del juez, tanto en la sustanciación
del procedimiento, o llamémoslo expediente en el modelo escrito para tener una mejor idea, y también hay una importante acentuación de los poderes del juez en cuanto a la gestión de la audiencia, pero no para la actividad probatoria, sino para tomar decisiones que tengan que ver sobre la admisión, inadmisión o exclusión de prueba o sobre la verificación de las objeciones de cada una de las partes. También incorporamos en el Código Procesal Civil y Mercantil un régimen de objeciones que en realidad en el sistema angloamericano es un modelo de impugnación. Originalmente en el proyecto había quedado redactado en el área de recursos, pero luego los puristas que estábamos ahí dentro de la misma comisión, u otros puristas que estaban dentro de la comisión más cercanos al derecho continental, no lo consideraban como un verdadero recurso. Al final, siempre quedó en el Código Procesal Civil y establece justamente mecanismos de control horizontal entre las partes, llamando al juez a realizar una intervención. Eso es fundamental a la hora de agilizar justamente los procesos. Y esas reglas comunes de objeciones pues se utilizan no solamente en el procedimiento civil y mercantil, sino también en aquellas audiencias en las cuales el Código Procesal Civil es una fuente supletoria del derecho. ¿Me queda un minuto más todavía? ¿Sí? ¿O ya subo? Ok. Usted me avisa. Bueno, ¿qué más? Bueno, también el proceso civil y mercantil tiene un enfoque moderno. Se intentó establecer justamente que la finalidad del proceso era la protección de derechos, llamémosle subjetivos, llamémosles fundamentales en las acepciones o corrientes que nosotros lo consideremos, pero también incluye derechos humanos, incluye la protección de derechos de consumidores, ambientales y de otro tipo que puedan ser exigibles y protegibles justamente por la jurisdicción. Y también, en mi opinión, es justamente esta oportunidad para establecer políticas públicas, aun y cuando a través del amparo constitucional, donde mayormente se han derivado algún tipo de políticas públicas, sobre todo en la atención de enfermos de VIH, en enfermos de otro tipo de enfermedades de carácter terminal, en el cual el Seguro Social y los hospitales públicos se negaban justamente a brindar los medicamentos porque eran sumamente caros para el presupuesto. Pues la Sala Constitucional dijo: se atiende y de la mejor calidad a todas las personas dentro de las capacidades presupuestarias. También permite, y mi compañero Rutilio Díaz lo explicará posteriormente, son las medidas cautelares. De nada sirve un proceso si no podemos asegurar cuál va a ser el resultado del mismo. Entonces, el Código Procesal establece no solamente un número taxativo de medidas cautelares, sino un número apertus dependiendo de las circunstancias y atendiendo justamente la instrumentalidad del mismo para lograr justamente la justicia en los diferentes procesos. Muy bien. Bueno, muy amables y les agradezco realmente las consideraciones.